Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, vete allá en la eternidad. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder llegar a sus hogares, como siempre, con el único propósito de llevar bendición hasta sus hogares, a sus vidas, por medio de este tu canal de Alma Visión y tu programa, El Sembrador. Amén, sembrando la preciosa semilla, la palabra de Dios. Amén, esa palabra que dijo el Señor: y conoceréis la verdad. Amén. Dice la Biblia, la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos hará libres. Amén. El tema en este día es un tema un poco controversial y queremos de antemano decirle a todos los que nos están mirando de que nuestra intención no es de ofender a nadie. No. Queremos ser de bendición y no queremos provocar a enojo a nadie, no queremos ofender a nadie. Amamos a nuestro prójimo, le amamos a usted y el Señor nos ha mandado a proclamar su verdad. Amén. Alguna vez la verdad nos incomoda. Amén. Alguna vez la verdad nos hiere, pero déjeme decirle que lo único que nos liberta del engaño, del error, de la falsedad, de la mentira, es precisamente la verdad, conociendo la verdad. Amén. Así que el tema es: ¿seré yo un idólatra? ¿Estaré yo en la idolatría? Es una pregunta que debemos hacernos y la única respuesta la vamos a encontrar en la Biblia. Amén. El único que nos puede responder es Dios mismo a través de su palabra. Amén. ¿Estaré siendo yo un idólatra? ¿Seré yo un idólatra? ¿Estaré siendo yo un idólatra? Amén. Podemos preguntarnos, ¿y en dónde vamos a conocer si estamos en idolatría o no estamos en idolatría? En la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios, la ley de Dios es como un espejo donde nos podemos mirar. Amén. Mirando a la perfecta ley de Dios, mirándola como un espejo. La palabra de Dios como un espejo que cuando nos ponemos enfrente de ese espejo, el espejo nos dice si tenemos alguna mancha en la cara, si tenemos alguna basura por ahí en el bigote, si tenemos alguna cosa que no se ve muy bien, que nos ensuciamos nuestra boca de algo, tal vez comimos algo de color rojo y nos quedó pintado la boca. Y cuando vamos al espejo, podemos mirar ahí en el espejo de que hay algo que no está bien y que procedemos a limpiarnos aquello, porque el espejo nos manifestó, nos mostró que pensábamos que estábamos bien. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que estamos bien? Amén. No, yo no soy idólatra, yo estoy bien, yo creo. Pero cuando vamos a la Sagrada Escritura y Dios nos habla por su palabra, nos miramos en el espejo, que es la palabra del Señor. La palabra de Dios nos revela que muchas veces estamos muy mal y creemos que estamos bien. Amén. Yo fui una persona, le confieso que fui una persona muy idólatra. Amén. Cuando no conocía la palabra del Señor, era una persona idólatra. Tenía varios ídolos, no tenía uno, tenía varios. En mi cartera cargaba muchas estampitas de diferentes santos. Mi madre me mandaba estampitas de diferentes vírgenes y yo las guardaba en la cartera. Y cuando yo les rezaba, me encomendaba a esos ídolos que yo traía en mi cartera, yo les rezaba a ellos, les pedía que me ayudaran y ellos eran mis ídolos, los cargaba en mi cartera, los cuidaba muy bien, otros los tenía en la casa, amén, y era una persona idólatra, amén. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia, qué nos dice la palabra del Señor. Si es del agrado de Dios de que yo le pida a esas estampitas, a esas esculturas, a esas imágenes que el mismo hombre hace,
Vamos a ver qué dice la Biblia, la palabra de Dios. O sea, ¿qué Dios dice? ¿Está Dios de acuerdo en estas cosas? Vamos a ver, vamos a la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, libro de Éxodo, capítulo 20, es cuando Dios da los mandamientos, lo que comúnmente le llamamos los 10 mandamientos. Amén. Lo que Dios mandó, esos 10 mandamientos, donde Dios habló a Moisés y le entregó los mandamientos, le entregó las tablas, y para que el pueblo de Dios conociera lo que Dios demandaba, lo que Dios pedía, lo que Dios decía que hiciéramos y lo que Dios decía que no hiciéramos. Amén. Mandamientos. Y Dios habla. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no voy a hablar lo que yo pienso, voy a hablar lo que dice la palabra de Dios, porque esta palabra es la palabra viva de Dios y no puede ser cambiada, no se le puede quitar, no se le puede añadir, no se le puede acomodar. Amén. Así que vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dios está hablando allá en el monte Sinaí. El Señor se manifiesta y habla con Moisés. Y empieza Dios hablando. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, escuche bien, dice la Biblia, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Le está diciendo a ese pueblo que viene rumbo a la tierra de Canaán, yo fui el que te sacó de ese lugar de esclavitud en Egipto, donde estabas esclavo, donde eras esclavizado y eras sujeto a servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y viene con el primer mandamiento. Primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dice, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Yo soy el Dios que te sacó de la esclavitud. Yo soy el Dios que envié esas plagas para quebrantar el corazón endurecido de Faraón y para manifestar mi poder y para que toda la tierra sepa que yo soy Dios. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de esclavitud. No tendrás dioses ajenos, o sea, otros dioses, dioses falsos, no porque haya otros dioses, sino porque realmente el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, quien tiene un hijo que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y un espíritu, amén, el Espíritu Santo de Dios. Amén, yo creo totalmente lo que dice la Biblia, en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor, un Dios que son tres diferentes personas y en una perfecta unidad, que son un solo Dios verdadero, perfectamente unidos. Amén, gloria al Señor, es lo que la Biblia enseña, la palabra del Señor. No tendrás dioses ajenos. En pocas palabras, tú no debes de tener otros dioses. Gloria al Señor. Y le dice, no te harás imagen. Amén. Fíjese lo que dice Dios, no te harás imagen. Ahora, ¿qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho la religión popular? ¿Qué han hecho las religiones que no tienen como fundamento de su doctrina la Biblia, la palabra de Dios? Se han desviado de la palabra y han hecho totalmente lo contrario. Han hecho imágenes, han hecho esculturas. Usted entra a ciertos templos, si usted lo sabe, y encuentra lleno de imágenes esos lugares, lleno de esculturas ahí. Amén. Y en cada una de esas imágenes hay personas que son devotas de una imagen de esas, engañadas por el mismo diablo que se ha encargado de engañar a la humanidad, de desviar a la gente de la verdad, del propósito de Dios, encubriéndoles la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás hace un trabajo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4, dice la palabra de Dios, pero si nuestro evangelio está encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo, Dios con D chica, un Dios falso, un Dios que no es un Dios verdadero, el Dios de este siglo, que es Satanás, el que engaña a todo el mundo, ha cegado los entendimientos, dice la Biblia. Ha cegado los entendimientos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Se da cuenta? Satanás ha engañado a la gente, ha cegado los entendimientos. ¿Para qué? Para que caigan en la mentira, sigan a la mentira y no conozcan la verdad, no conozcan esta palabra. Dios dice, no te harás imagen. Tiene una coma. Léalo en su Biblia. Dios dice, yo soy tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de esclavitud, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos. No tendrás otros dioses porque no hay otros dioses. Los demás dioses son esculturas, imágenes falsas que la Biblia dice que no tienen espíritu en ellas, que no te pueden hacer bien ni te pueden hacer mal, pero sí pueden desviar tu corazón, tu fe, que debe ser puesta única y exclusivamente para la salvación en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, a que Dios el Padre envió en propiciación por nuestros pecados. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. El hombre se imagina tantas cosas y quiere imaginarse de lo que hay allá arriba en el cielo y se imagina y conforme a su imaginación se forma una imagen y hace una imagen o escultura. Y Dios dice, no te harás imagen. No te harás imagen. Dios prohíbe que nos andemos haciendo imágenes que nosotros mismos nos imaginamos. Ah, yo creo que Dios es así, yo creo que San Julano es así, y me lo imagino, y el hombre hace las esculturas, se hace las imágenes. Y dice la palabra del Señor, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. Dios no quiere que te andes imaginando lo que hay allá arriba y te hagas imágenes y te formes una imagen, un ídolo, para que pongas tu confianza en eso, que Dios dice, no te las hagas. Qué tristeza. Por no conocer la gente la palabra del Señor es llevada tras los ídolos muertos, tras los ídolos y las imágenes que la Biblia dice que no tienen espíritu en ellos. Y si no tienen espíritu no te pueden hacer ningún bien, ningún mal. Ay, pero que la Virgen Julana, la Virgen Sutana me hizo el milagro. No, señor, no, señora. El que hace los milagros se llama Dios. Lo que pasa es que Dios en su misericordia, en su bondad, Él es bueno y sana a los enfermos. Le concede a las personas que aunque no le conocen, el ser librados de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es el que quita la vida o el que alarga los años. No son los ídolos, no son las imágenes las que curan, no son los santos, no son los ídolos que el hombre se hace los que le van a ayudar o los que le han curado alguna enfermedad. Ha sido Dios en su misericordia. Dice la Biblia, alaben la misericordia de Dios para con los hijos de los hombres. Alabar al Señor Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No dice alaben a los ídolos, no dice alaben a los santos, no dice alaben a las esculturas. No, Dios ha prohibido esas cosas. La Biblia, la palabra de Dios dice claramente. Dice, porque hay un solo Dios, escuche bien, y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios, asimismo un solo mediador. Uno solo es el que puede interceder por nosotros. Los ídolos, las imágenes, las esculturas que el mismo hombre hace, no pueden ayudarte, no pueden interceder por ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara y tajante. Y dice, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, un solo intercesor
entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador, un solo intercesor. Entonces, ¿cómo nos enseñaron a nosotros? Pídale a la Virgen, roguémosle a la Virgen María, roguémosle a la Virgen de Guadalupe, roguémosle a la Virgen del Cobre, roguémosle al Santo Niño de Atocha, roguémosle los puros engaños de Satanás. ¿Por qué les vamos a rogar a ellos si ellos no pueden interceder por nosotros? El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Señor y Salvador de nuestra alma, el único que dio su vida en la cruz del Calvario, al único que Dios señaló para que en Él tengamos perdón, salvación, vida eterna y perdón de pecados por esa sangre que derramó en la cruz por nosotros. El único que puede libertar y salvarnos y el único que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras se llama Jesucristo. El único que ha resucitado para nunca más morir se llama Jesús y ascendió a los cielos. Después de que Jesús, nuestro Señor y Salvador, resucita, fue levantado hacia el cielo y dice la Biblia que se sentó a la diestra del Padre. Dios está en su trono y la Biblia dice que Jesucristo se sentó a la mano derecha del Padre, a la diestra del Padre, y dice, y de ahí, desde allí intercede por nosotros. Ahí sí. ¿Por qué? Porque la Escritura lo confirma. Hay un solo Dios. Asimismo, un solo mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Usted puede leerlo en su Biblia. Usted no va a encontrar en la Biblia otro mediador. No va a encontrar un solo versículo de la Biblia que diga que algún santo puede interceder por usted. O que María puede interceder por usted. No. No. Es Jesucristo el único que puede interceder por ti, el único que puede rogar por ti, el único abogado se llama Jesucristo. Los demás son puros ídolos, son puras imágenes e ídolos. Y cuando nosotros vamos y le pedimos aquello que no nos puede ayudar, que Dios mismo prohibió, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. Dios dijo, no te las hagas. Segundo, dice, no te inclinarás a ellas. Por eso el título, ¿seré yo un idólatra? ¿Seré yo que yo estoy en la idolatría? Hay que preguntarnos, porque a veces decimos yo no estoy haciendo eso y estamos haciendo aquello. Y no queremos aceptarlo. Y la palabra nos muestra como el espejo que nos muestra de dónde estamos sucios de la cara. Si estamos despeinados, el espejo nos lo muestra. La Biblia nos muestra también qué es lo que somos. Si verdaderamente estamos adorando a Dios, al que la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que dice la Biblia. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. ¿No será que estás practicando la idolatría? ¿No será que tienes tus imágenes ahí, lo que Dios dijo que no lo hagas? ¿No será que te estás arrodillando delante de una imagen, delante de un ídolo y le estás pidiendo que ruegue por ti cuando la Biblia dice que el único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, el Hijo de Dios? El único que puede interceder por ti, el único que puede rogar por ti, se llama Jesús. El único que se resucitó al tercer día, después de haber dado su vida por nosotros en la cruz. Se levantó conforme a las Escrituras por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos y se asentó a la diestra del Padre. Y desde allí intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia lo declara que Él es el único mediador. El único abogado, para que me entienda. Un abogado es el que está mediando entre ti y el juez. Cuando una persona tiene un problema criminal o de cualquier índole, contrata a un abogado. ¿Cuántas personas hoy en día se están lamentando porque creyeron haber tenido un abogado y le sacó el dinero el abogado
Y a la hora de representarlo en la corte, el abogado se desapareció porque se dieron cuenta que era un falso abogado, que no era un verdadero abogado, que él era un impostor, simplemente era un hombre que solamente era un notario público y que no tenía licencia, no era un abogado y no estaba, confirmado por la barra de abogados del estado de California. No era miembro de la barra de abogados del estado, de cualquier estado que sea, en este caso de California. Se dieron cuenta que los engañó. ¿Por qué? Porque no era un abogado. Los ídolos, las imágenes, los santos, las vírgenes que se han inventado para engañar a la gente, para desviar el corazón y la fe de las personas, no son abogados, no pueden rogar por ti, porque la Biblia lo declara, que el único que puede interceder por ti, el único abogado, el único intercesor entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y usted lo puede comprobar en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, así dice claramente la palabra, porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La gente ha sido engañada por ignorar la palabra, porque muchas personas no se interesan por comprobar. Muchas veces caemos en el engaño, en el error, por no comprobar. ¿Cuántas personas, repito, se están lamentando por no haberse asegurado si la persona que contrataron como abogado realmente era un verdadero abogado que tenía su título y no confirmaron si ese abogado estaba registrado en la barra de abogados? Hay un teléfono donde usted puede confirmar y asegurarse que el nombre de ese abogado realmente es un abogado y que está él registrado en la barra de abogados. ¿Por qué no confirmas, amigo, amiga que me estás escuchando? ¿Por qué no confirmas en la Biblia? Si en lo que tú has depositado tu confianza es alguien que puede realmente interceder por ti. Si tú no has puesto tu confianza únicamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tu fe y tu confianza no está puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, déjame decirte que te han engañado. Te han engañado y tú no te has preocupado por comprobar. ¿En dónde voy a comprobar? Yendo, viniendo a la palabra, a esta palabra. Esta palabra te va a confirmar si estás en la verdad o estás en el engaño. Cuando yo leí esta palabra y muchas más escrituras que habla de la idolatría, que Dios prohíbe la idolatría, me di cuenta que yo estaba engañado. Amén. Y que lo que yo cargaba en mi cartera, esas imágenes, esas estampitas, esos ídolos que yo tenía en la casa, me di cuenta por medio de la palabra del Señor. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, conocerás la verdad. La palabra de Dios es la verdad y la verdad te hará libre. Te va a desengañar, te va a sacar del error, de la mentira, del engaño. El único que puede interceder por ti y ayudarte se llama Jesús. Todos los ídolos que andan paseando por ahí, que vino la Virgen peregrina de tal país, que vino la Virgen de tales pueblos, que vino, son puros ídolos. Que la Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia, quiero que leamos el Salmo número 115. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de esos falsos dioses, de esas imágenes que la gente tiene que andarlas cargando en sus hombros porque no tienen vida, no tienen espíritu? Oiga lo que dice la Biblia, la palabra del Señor en el Salmo 115. Dice así la palabra del Señor, rápidamente dice la palabra del Señor. Nuestro Dios, oiga lo que dice un hombre que conoce a Dios. El salmista conocía a Dios, tenía una relación con el Dios vivo, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el Dios de Israel, y dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ahora se refiere a los ídolos, a las imágenes que el hombre mismo hace. Dice, los ídolos de ellos son oro y plata, obra de mano de hombres.
Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, no pueden caminar. No hablan con sus gargantas. Oiga lo terrible. Esto es lo más terrible y trágico. Semejantes a ellos son los que los hacen. Semejantes a ellos, que están muertos, que no tienen espíritu, que no tienen ojos y no pueden ver, que tienen manos no pueden palpar, tienen pies no pueden caminar, tienen gargantas y no pueden hablar. Semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Y quiénes más? Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Semejante a ellos. ¿Cómo están ellos? Muertos. No tienen espíritu. Inmóviles. No pueden hacer bien ni mal. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Amigo, amiga, el único Salvador se llama Jesús. El único que te amó tanto hasta la muerte y que puede salvarte y perdonarte y darte vida eterna se llama Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te recomiendo, lee la Biblia. Jesús te ama. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Que Dios te bendiga en grande manera y hasta la próxima. Y recuerda, Jesús te ama y nosotros también. Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios. Y con tu ayuda, mi Cristo, vete allá en la eternidad.